Hola a todos, hoy vamos a explorar las vidas de varias figuras del siglo XIX y XX, de las que quizás no hayas oído hablar. Estas mujeres vivieron historias increíbles. Quédate para conocer sus dificultades y cómo lograron sus fortunas. Nuestra primera historia nos lleva a principios del siglo XX en Oklahoma. Sarah Rector nació el 3 de marzo de 1902 en la ciudad de Muskogee, Oklahoma. Su padre era Joseph Rector y su madre era Rose McQueen. Tenía 5 hermanos y a pesar de provenir de un origen humilde, un golpe de suerte cambiaría completamente su vida. Para entender la historia de Sarah, debemos revisar a sus antepasados. Tanto su abuela materna como su bisabuelo paterno habían sido esclavizados por los indios Muskogee Creek. En 1866, tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, los antepasados de Sarah fueron declarados libres por el gobierno de Estados Unidos y se convirtieron en ciudadanos de las tribus que antes los esclavizaban. En 1887, el gobierno federal aprobó la Ley Dawes, despojando a más nativos americanos de sus tierras. Esto fue porque el gobierno consideró que todas las tierras tribales eran un exceso que las tribus hicieron no necesitaban. Por lo tanto, fue dividido y entregado gratis a los colonos blancos. En 1898, el Congreso aprobó la Ley Curtis que modificó la Ley Dawes. Esta nueva legislación dividió a Oklahoma, que estaba en transición de territorio indio a estado. Este paso fue obligatorio para crear el nuevo estado de Oklahoma. Sin embargo, una gran diferencia fue que no solo los colonos blancos recibieron tierras gratis de antiguos territorios indios, también se otorgaron tierras no asignadas a las tribus que vivían en la zona. Como descendiente de esclavos Creek, y luego teniendo el estatus de libertos, Sarah, así como 2 de sus hermanos, tenían derecho a una parcela de tierra cada uno. La de Sarah era aproximadamente de 160 acres. Esta distribución ocurrió entre 1898 hasta 1906. Así, casi 1 millón de acres en el este de Oklahoma se asignaron como tierras a los niños de la nación Creek. Esto incluyó cerca de 4.400 niños negros y miles de mineros liberados de Muskogee. La Ley Curtis despojó a las tribus de unos 90 millones de acres. Además, al distribuir esta tierra excedente, el gobierno federal dio a miembros de la tribu como Serra, tierras indeseables que se consideraban rocosas, con suelo infértil y, por lo tanto, no aptas para la agricultura. Mientras tanto, las parcelas de tierra más valiosas y fructíferas se reservaron para los colonos blancos. Sin embargo, el gobierno predijo que bajo la superficie de gran parte de la tierra entregada a los jóvenes, había un combustible fósil muy valioso. El terreno dado a Sarah Rector estaba en Glenpool, a unos 60 millas de su casa. Al crecer, ella y su familia eran pobres, y su padre no podía pagar el impuesto anual de la tierra asignada a sus hijos. Los $30 que Joseph Rector, padre de Sarah, pagó por la tierra de su hija, fueron una carga. Por esto, Joseph pidió al tribunal del condado de Muskogee para vender la tierra, pero como Sarah era menor de edad, se negó la solicitud. Tuvo que seguir pagándome el impuesto, lo que fue una gran carga para la familia pobre. En febrero de 1911, Joseph llegó a un acuerdo con la Standard Oil Company, arrendando la tierra de Sarah a ellos, finalmente aliviándolo de la tensión financiera. 2 años después, B. Joshua. B. Jones, conocido como el hombre del petróleo millonario, perforó un pozo en la propiedad que produjo un manantial. Afortunadamente para Sarah, debajo de su tierra había petróleo crudo. Jones comenzó a operar la propiedad. En unos pocos meses, se producían decenas de miles de barriles de petróleo cada día. En este punto en el tiempo, la ley en Oklahoma
requería que a todos los niños que eran ciudadanos del territorio indio con propiedades y dinero significativos, se les asignaran los llamados tutores blancos respetables. Esto implicaba que, aunque sus padres vivieran, no manejarían la riqueza de sus hijos. Pronto, Rector comenzó a recibir una fortuna en regalías como resultado del descubrimiento. No obstante, para cumplir la ley, personas del área pidieron cambiar la tutela de Sarah. Entonces un juez nombró a un residente blanco local llamado T.P. Porter para supervisar todos los asuntos financieros de Sarah. Debe notarse que él no era un completo desconocido, ya que era conocido por la familia Rector. La noticia de este hallazgo pronto apareció en los titulares nacionales. Sarah se suponía que ya ganaba miles de dólares al mes con solo 11 años. Una cuenta indica que en octubre de 1913 recibió regalías de $11,500. Aparentemente, debido a su creciente fortuna en 1913, la legislatura de Oklahoma incluso hizo un esfuerzo para que se la declarara blanca, para que pudiera viajar en un vagón de primera clase en los trenes. Los informes de los periódicos afirmaban que los ingresos de Sarah superaban los del presidente y que se la conocía como la niña negra más rica de América. Sin embargo, a pesar de sus enormes ingresos, persistían los rumores de que sus condiciones de vida seguían siendo las mismas. Ella siguió viviendo en una choza de 2 habitaciones con su familia numerosa. Aún empobrecida, muchos comenzaron a cuestionar qué estaba pasando con su riqueza. En 1914, el periódico afroamericano The Chicago Defender se enteró de la historia de Sarah y los rumores que rodeaban su pobreza. Más tarde publicaron un artículo que afirmaba que Sarah, así como sus hermanos, no tenían educación, vivían en malas condiciones y que su riqueza estaba siendo mal administrada. El artículo atrajo la atención de varios afroamericanos prominentes, quienes se preocuparon por sus condiciones de vida y tutela. Poco después, se inició una investigación para determinar si T.J. Porter estaba manejando adecuadamente la riqueza de Sarah. En junio, James C. Waters, Jr., agente afiliado a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, envió un memorando. William Du Bois recibió el memorando, donde Waters explicó que la herencia de Sarah estaba mal administrada. Según él, Sarah no recibió educación, vestía vestidos baratos y no tenía zapatos. Mientras tanto, su tutor ganaba una gran suma de dinero. Waters añadió, ¿no se puede cuidarla de manera decente? ¿Y por personas de su propia raza? ¿Por qué preferiría el trato de alguien de una raza que ni siquiera daría a ella y a los suyos el trato de un buen perro de patio? Pronto los periódicos de todo el país desafiaron la postura del tutor de Sarah. Además, se estaban destacando otros casos similares al de Sarah. Cientos de niños negros nativos se enriquecieron por el petróleo en sus tierras, pero como Sarah, tenían tutores blancos que solían mal administrar su patrimonio. Periódicos de todo el país se cuestionaban por qué no se podía nombrar a un tutor negro. El caso de Sarah se convirtió en el punto focal de este problema. Debe mencionarse que los detalles exactos sobre Sarah y su tutor siguen siendo poco claros. Poco después de que la prensa sacó a la luz este problema, una correspondencia entre Du Bois y el juez Leahy reveló que Sarah, junto con su familia, se había mudado a una cabaña de 5 habitaciones y que estaba asistiendo a la escuela en su ciudad natal de Taft, junto con todos sus hermanos. El juez también le dijo a Du Bois que era la familia quien eligió a Porter como tutor y que solo recibió el 2% de los ingresos de Sarah. Los periódicos de blancos decían que el juez Leahy era muy estricto con los tutores. Si ocurriera alguna discrepancia, incluso si la situación respecto a la tutela de Sarah fue muy exagerada, la investigación de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color
sacó a la luz los problemas existentes de la tutela y la corrupción que venía con ella, lo que significa que menos niños serían descuidados y explotados. Du Bois también fundó el Departamento de Niños de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que investigó a tutores blancos sospechosos de quitar tierras y riquezas a niños negros. Sarah y su hermana mayor dejaron la escuela en Taft y recibieron mejor educación al inscribirse en la escuela infantil del Instituto Tuskegee. Mientras estaba en la escuela, un grupo de criminales había planeado secuestrar a Sarah y exigir un rescate. Afortunadamente, varios estudiantes impidieron el secuestro. La riqueza de Sarah la hizo blanco de violencia y explotación. Esta podría ser una razón por la que evitó la prensa en su vida posterior. En 1915, la producción en la asignación de Sarah fue de unos 160,000 barriles de crudo al mes. Como Sarah tenía una participación de 1/8, ganaba alrededor de $18,000 al mes, alrededor de $460,000 hoy en día. En ese momento, el ingreso promedio del hogar era de poco menos de $60 al mes. Su ingreso diario superaba el salario anual de la mayoría de los estadounidenses de esa época. Por la gran cobertura de prensa sobre su vida, Sarah recibió regalos, solicitudes de préstamos y propuestas de matrimonio de hombres mucho mayores, aunque aún era adolescente. Estos hombres solo querían controlar su fortuna. En 1917, la familia se mudó a Kansas City, Missouri, y en pocos años se mudaron a una hermosa mansión de ladrillo conocida como la mansión Sarah Rector. A los 18, Sarah ya era millonaria. Ella poseía varios negocios y activos, incluyendo acciones, una casa de huéspedes y tierras. Mama Rose, madre de Sarah, manejó sus finanzas hasta que Sarah cumplió 20 años. Poco después de mudarse a la ciudad, Sarah conoció a un empresario local llamado Kenneth Campbell. La pareja se casó en 1920. La boda fue muy privada, solo asistieron parientes cercanos. La pareja tuvo 3 hijos y se divorció en 1930. En marzo de 1922, se estimaba que la riqueza de Sarah superaba el $1,000,000, equivalente a unos 15.5 millones actuales. Rector disfrutó de su riqueza, viviendo una vida cómoda. Disfrutaba de ropa fina, lo que significaba que algunas tiendas de diseñadores que normalmente solo admitían a blancos, cerraban y solo permitían comprar a los rectores. Sarah y su madre también disfrutaban de autos rápidos y lujosos como Cadillacs, Lincolns y Rolls-Royce. Ambas corrían por la ciudad, por lo que Sarah recibió muchas multas por exceso de velocidad. Sarah era conocida por su vida lujosa y sus fiestas en casa para figuras importantes de la comunidad afroamericana, como celebridades del jazz. Aún así, se piensa que tuvo una vida tranquila en Kansas City, aunque es difícil obtener detalles de su vida posterior. Sarah perdió mucho dinero tras el colapso de Wall Street en 1929, especialmente porque el año anterior ella y su esposo abrieron un concesionario de autos que quebró. Tras divorciarse, Sarah se casó con William Crawford, dueño de restaurante, en 1934. Sarah Rector falleció el 22 de julio de 1967 a los 65 años por una hemorragia cerebral. Luego fue enterrada en el cementerio de Taft, que era su ciudad natal. A continuación nos dirigimos a Georgia a principios del siglo XIX. Se cree que Biddy Mason nació el 15 de agosto de 1818 en el condado de Hancock en Georgia, aunque no podemos estar seguros de estos detalles. Nació como Bridget, pero en su juventud se hizo conocida como Biddy y conservó ese nombre siempre. Biddy nació en la esclavitud, ya que Georgia, en el profundo sur de América, todavía era un estado esclavista, y lo seguiría siendo durante casi 50 años. Además, en su juventud, Biddy fue apartada de sus padres y vendida al dueño de una plantación en Georgia, Robert Smithson.
Aunque su juventud y primeros años de adulta fueron difíciles y en esclavitud, adquirió habilidades que le ayudarían a prosperar después. Por ejemplo, en la plantación de Robert Smithson, quien la había comprado a su dueño original en los años 1820, aprendió mucho sobre cría de animales y agricultura. Además, otros que estaban esclavizados allí le enseñaron sobre la medicina popular que había sido traída de África a los Estados Unidos y transmitida de generación en generación. En esos años también aprendió habilidades de partera. En 1836, Biddy fue un regalo de boda, o vendida a Robert y Rebecca Smith, una joven pareja con una plantación al oeste de Mississippi. Pasó los siguientes 10 años de su vida allí, durante los cuales tuvo 3 hijos, todas hijas. Ellen nació en 1838, Anne en 1844 y Harriet en 1847. Se especula que Robert Smith, su esclavizador, fue el padre de estos niños, pero no hay evidencia que lo confirme. En 1847 misioneros mormones llegaron a Mississippi para convertir a los locales a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Mormona. Joseph Smith fundó esta en el oeste de Nueva York, en los años 1820, tras afirmar recibir revelaciones divinas, y la iglesia creció notablemente después. Mientras lo hacían, se dirigieron al oeste para buscar unción americano en la frontera de Estados Unidos. Para los años 1840, tenían puestos avanzados en partes de Illinois, Ohio y Missouri, pero el creciente poder de la iglesia en estas regiones también despertó oposición y vino científico. En 1844, Smith fue asesinado en un disturbio en Illinois. Sus seguidores siguieron comprometidos y los grupos mormones continuaron moviéndose al sur y oeste en busca de nuevos conversos. Uno de esos grupos fue clave, quienes llegaron a la plantación Smith en Mississippi en 1847. Poco después de que la misión mormona llegó a Mississippi, Robert Smith se convirtió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y luego decidió mudarse a Utah, ya que los líderes de la Iglesia mormona se habían dirigido allí para establecer una nueva comunidad fronteriza. Se llevó a su familia, esclavos, Biddy y sus 3 hijas. Brigham Young, sucesor de Joseph Smith, llevó a su gente al Valle del Lago Salado, donde comenzaron a fundar el asentamiento que sería el centro del mormonismo, Salt Lake City. Fue aquí a donde se dirigieron los Smith y el convoy más amplio del que formaban parte en 1847, cruzando Colorado en 1848 y llegando a Utah. En el camino, las habilidades médicas de Biddy fueron útiles, y ella fue un miembro integral del convoy cuando finalmente llegaron a Utah. Smith y su grupo se establecieron en el pueblo de Cottonwood, no muy lejos de Salt Lake City. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días no era abolicionista. Brigham Young mostraba antipatía hacia los afroamericanos, y la esclavitud era permitida en Salt Lake City y alrededores. En 1851, Young tomó una decisión que aparentemente permitió a Biddy obtener su libertad. De vuelta en 1848, los Estados Unidos habían adquirido una vasta cantidad de territorio, que se extendía desde Texas hasta el Océano Pacífico en el Acuerdo de Paz de la Guerra Mexicano-Americana. Esto incluía la región conocida por los mexicanos como Alta California, pero que rápidamente se convirtió en el estado de California de los Estados Unidos. También fue en 1848 que se descubrieron extensas vetas de oro en California, y a medida que se difundía la noticia, comenzó una masiva afluencia de decenas de miles de buscadores de oro y otros aventureros que se dirigían al oeste hacia California. La fiebre del oro de 1849 y los años siguientes impulsaron el rápido desarrollo del estado, y Brigham Young quería que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días estuviera presente en California. En consecuencia, en 1851, envió una misión al suroeste a San Bernardino en California.
instruyó a aquellos que emprendieron el viaje que cuando California fue admitida en la Unión en 1850, como el 31º estado, lo hizo como un estado libre como tal. Las personas esclavizadas no podían ser propiedad en el estado, y cualquiera que trajera a sus esclavos de Utah a California estaría efectivamente otorgándoles su libertad. Así que cuando Robert Smith decidió unirse a la misión a California con su familia y esclavos, parecía que Biddy pronto ganaría su libertad. Pero Smith tenía otras ideas. Robert Smith no liberó a sus esclavos al llegar a California, y muchos individuos esclavizados como Biddy desconocían completamente que tenían derecho a su libertad al entrar al estado. Además, a principios de los 1850, las autoridades californianas generalmente se mostraban reacias a procesar a los dueños de esclavos que entraban al estado con esclavos y no los liberaban. Biddy y sus hijas siguieron esclavizadas varios años tras llegar a California. En 1855, Ellen, hija de Biddy, empezó a salir con Charles Owens, un hombre negro libre. Fue de Owens que Biddy aprendió que la ley de California había prohibido la esclavitud y que Biddy tenía el derecho de apelar legalmente contra su estado continuo y el de su hija como esclavas de Robert Smith. Owens entonces la ayudó a presentar una petición a ese efecto en el Tribunal del Condado de Los Ángeles. Biddy no pudo hablar por sí misma, pero al no presentarse su esclavizador Robert Smith, ella y sus 3 hijas obtuvieron la libertad según la ley de California. El caso se aplazó en enero de 1856, cuando Biddy tenía unos 38 años. En este punto, Biddy eligió tomar el nombre de Mason como su apellido. Este había sido el segundo nombre de un Masalinum, un mormón en San Bernardino, para quien Biddy había trabajado durante algún tiempo, y a quien debió haber respetado. Tras obtener su libertad en 1856, Biddy y sus hijas vivieron con la familia Owens, quienes la ayudaron en su apelación legal. Poco después, Ellen se casó con Charles Owens. Biddy consiguió trabajo como enfermera, poniendo en buen uso las habilidades médicas que había adquirido mientras crecía en Georgia. Pronto prosperó porque California sufrió un brote de viruela entre finales de 1850 y principios de 1860, y sus habilidades como partera siempre eran requeridas. Mason vivió de manera frugal y ahorró su dinero durante este tiempo. En 1866 ahorró lo suficiente para comprar una casa propia en Spring Street, Los Ángeles, por $250. La tarifa era baja porque Spring Street estaba en la periferia de Los Ángeles, pero al crecer la ciudad, se volvió una zona central. Al comprarla, Biddy fue de las primeras mujeres negras con propiedades en California y pronto adquirió más. La frugalidad que mostró en sus primeros años de libertad continuó hasta 1870, cuando Biddy usó sus ahorros para comprar bienes raíces baratos en los límites de la ciudad, vendiéndolos luego con buena ganancia conforme aumentaron los valores inmobiliarios en Los Ángeles a principios de los años 80 del siglo XVIII. Había acumulado una gran riqueza y la usó para construir edificios comerciales en la ciudad, que luego rentó como oficinas. Gracias a su visión empresarial y oraciones desde la industria inmobiliaria de California, a fines de los 1880, Billie Madison, nacida esclava en Georgia 70 años antes, había reunido una fortuna estimada en $300,000, equivalente a unos $10 millones actuales. Las actividades de Biddy se extendieron más allá de sus intereses comerciales. En 1872, ella y su yerno Charles Owens también cofundaron la sucursal de Los Ángeles de la primera iglesia metodista episcopal africana, la primera iglesia afroamericana en Los Ángeles. Las reuniones en las que se planificó y organizó la fundación de la iglesia se llevaron a cabo en la casa de Mason en Spring Street. El terreno en el que se construyó la iglesia también fue donado directamente por ella. Mason también es ampliamente reconocida hoy por su filantropía y actividades caritativas. Por ejemplo, se le reconoce por su papel clave en la creación de la primera escuela primaria para niños afroamericanos en la ciudad.
Donó generosamente a organizaciones benéficas locales y causas cuando su riqueza se lo permitió. Varias actividades son impactantes. Mason, por ejemplo, a menudo visitaba a los reclusos de su región para ver qué se podía hacer para proporcionarles asistencia legal. En los años 80 del siglo XIX, cuando graves inundaciones azotaron Los Ángeles y dejaron a miles de personas en la indigencia, Mason abrió cuentas a su nombre en varias tiendas de comestibles y a través de estas pagó las compras de las víctimas de la inundación durante muchas semanas después. Finalmente, en sus últimos años, convirtió efectivamente su hogar en una mezcla de orfanato y hogar de cuidado para los desamparados. Las personas venían diario para aliviar su pobreza. Y cuando Biddy ya no pudo recibirlos en la puerta exterior, debido a su deterioro de salud, su nieto los llevaba adentro para encontrarse con ella en la casa. Como era de esperar, dado todo esto, Biddy se hizo conocida dentro de la comunidad afroamericana en Los Ángeles como la abuela Mason. Mason murió el 15 de enero de 1891, a la edad de 73 años en Los Ángeles. Aunque se había convertido en una figura estimada dentro de su comunidad, tanto por su filantropía como por su actividad religiosa, sin embargo, fue enterrada en una tumba sin marcar en el cementerio Evergreen, ubicado en el distrito de Boyle Heights de la ciudad. Fue casi 100 años después cuando se reconoció su contribución a la historia temprana de California, cuando se erigió una gran lápida sobre su tumba en 1988. Un año después, el Museo Afroamericano de California organizó una exposición en su honor y declaró el 16 de noviembre de 1989 como el Día de Biddy Mason. Hoy en día, el parque conmemorativo Biddy Mason en Los Ángeles lleva su nombre en su honor. Así, un siglo después de su tiempo, la notable historia de Mason fue llevada a un mayor conocimiento público. Para nuestra próxima historia, volvemos a Luisiana de 1860. Sarah Breedlove nació el 23 de diciembre de 1867, en una plantación de algodón cerca de Delta, Luisiana. Sus padres, Owen y Minerva Breedlove, así como sus 5 hermanos mayores, nacieron en la esclavitud, trabajando en la plantación de Robert W. Borney, plantación Madison Parish. La familia logró liberarse y empezó a trabajar como aparceros. A diferencia del resto de su familia, Sarah nació libre gracias a la Proclamación de Emancipación de 1863. Sarah enfrentó muchas dificultades en su infancia. En 1872, su madre lamentablemente falleció. Aunque se desconoce la causa, probablemente fue cólera. Un año después murió su padre. Tenía 6 años y ya era huérfana. Después de esto, se fue a Vicksburg, Mississippi, para vivir con su hermana mayor, Luvenia, y su cuñado, Jess Powell. Tenía solo 10 años cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica. Sarah no recibió ninguna educación real cuando era niña. Lo mejor que consiguió fueron clases de alfabetización dominicales en su iglesia. Más tarde declaró que tuve pocas o ninguna oportunidad cuando comencé en la vida. A Sarah no le gustaba vivir con su hermana, ya que su cuñado la maltrataba. Por eso se casó a los 14 años para huir del maltrato. 3 años después, tuvo una hija, Alelia, nacida el 6 de junio de 1885. A los 20 años, Sarah quedó viuda tras la muerte de su esposo, Moses McWilliams, 2 años después del nacimiento de su hija. Posteriormente, Sarah llevó a su hija a St. Louis, donde sus hermanos se habían establecido como barberos. Sarah consiguió trabajo de lavandera y ganaba un poco más al día. Cuando no estaba trabajando, Sarah cantaba en el coro de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de San Pablo. Pronto se determinó a darle a su hija una educación formal, así como a convertirse ella misma en una mujer educada. Así que comenzó a asistir a la escuela nocturna. Unos años después, Sarah comenzó a experimentar pérdida de cabello. Esto se debió a varios factores como trastornos de la piel, productos agresivos, mala dieta y falta de lavado del cabello.
Para mejorar, Sarah probó tratamientos y remedios caseros para el cabello. En 1894, Sarah se casó con John Davis, pero se divorciaron unos 9 años después. En 1904, Annie Turnbaum la contrató como agente de comisiones. Los productos que vendía para su empleador estaban dirigidos al mercado de cuidado del cabello afroamericano. Mientras Sarah trabajaba para Malone, comenzó a desarrollar sus propios productos de tratamiento capilar. Después se mudó a Denver, Colorado en julio de 1905. En ese momento ella tenía 37 años. En Denver continuó trabajando como agente de comisiones por un tiempo, pero luego renunció una vez que se estableció como peluquera y vendedora de cremas cosméticas. Malone, ex jefe de Sarah, la acusó de robar su fórmula, pero la mezcla existía desde hace siglos. En enero de 1906, Sarah se casó con un hombre que había conocido cuando vivía en St. Louis. Su esposo era Charles Joseph Walker, vendedor. Después, Sarah fue conocida como Madame C. Tutota Walker. La pareja impulsó el negocio. Charles se encargó de la publicidad. Madame Walker usó la venta puerta a puerta como estrategia. Con paciencia y seguridad, enseñó a mujeres afroamericanas a cuidar su cabello. En 1906, la hija de 21 años de Madame Walker, Eulalia, fue puesta a cargo de la operación de pedidos por correo en Denver. Mientras tanto, su madre y su padrastro viajaron por el sur y el sureste, dando demostraciones de su método Walker en un intento de expandir el negocio. El método Walker consistía en preparar el cuero cabelludo con lociones especiales, su pomada personalizada y peinar el cabello con peines de hierro. Este método estimulaba el crecimiento del cabello, mejoraba el cuero cabelludo y fortalecía el cabello débil. Aunque la señora Walker tenía varios competidores, lo que dificultaba su entrada al mercado, su enfoque personal de ventas le ganó clientes leales. Las vendedoras se llamaban culturistas de belleza o agentes Walker. Lograron vender productos destacando salud, limpieza y belleza. Pronto se hicieron famosas en comunidades afroamericanas de todo el país. Con la expansión del negocio en 1908, Madame Walker y su esposo se mudaron a Pittsburgh, Pensilvania. Allí, Walker estableció el Colegio Lelia para formar culturistas de cabello. Además, abrió un salón de belleza, expandiendo aún más el negocio. La señora Walker capacitó a agentes de venta con licencia en el sistema Walker. Sus empleadas recibían buenas comisiones y lograban independencia económica. La hija de la señora Walker, Lelia, estaba a cargo de las operaciones diarias en Pittsburgh. 2 años después, la señora Walker decidió establecer su nueva base de operaciones en Indianápolis. La señora Walker adquirió una fábrica y abrió más salones y escuelas de belleza para expandir su negocio. Incluso compró una casa nueva. Para entonces, su empresa se había vuelto extremadamente exitosa. La compañía manufacturera de Madame C. Pungiata Walker generaba ganancias de varios millones de dólares actuales. También fue alrededor de este tiempo que Lelia tuvo la ingeniosa idea de establecer una oficina y un salón de belleza en la ciudad de Nueva York. Ella vio cómo el barrio de Harlem estaba creciendo, y en 3 años se convirtió en una próspera área de cultura afroamericana. A medida que la empresa seguía expandiéndose, Madame Walker aumentó el personal para poder hacer frente. Contrató a varias mujeres para cargos clave de gestión, aunque era poco común entonces. Además, a medida que expandía su negocio, comenzó a expresar su opinión. Se convirtió en una importante filántropa y activista, tratando de mejorar la vida de las mujeres y los afroamericanos. En 1912, Walker habló en una reunión anual de la National Negro Business League declarando: «Soy una mujer que vino de los campos de algodón del sur.
Desde allí fui promovida al lavadero. Desde allí fui promovida a la cocina. Y desde allí me promoví al negocio de fabricación de productos y preparaciones para el cabello. He construido mi propia fábrica en mi propio terreno. Un año después donó una gran cantidad de dinero para recaudar fondos para la construcción de un edificio. Y Asociación Cristiana de Jóvenes en Indianápolis también creó becas educativas. Donó dinero a hogares de ancianos, así como a muchas otras organizaciones como la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la Conferencia Nacional sobre Linchamientos. Desde 1911 hasta 1919, los negocios florecieron. La compañía de Walker empleó a miles, muchas de ellas mujeres. A medida que las ganancias aumentaban, en 1913 Madame Walker y su esposo Charles se divorciaron. En ese periodo, viajó al Caribe y América Latina para promover su negocio. Durante su viaje, reclutó nuevos culturistas y les enseñó el método Walker. En 1916, regresó de su campaña promocional. Nuevamente se mudó, dejando las operaciones en Indianápolis a su capataz para que pudiera mudarse a una nueva casa adosada en Harlem. Desde allí, Madame Walker supervisó que el negocio funcionara sin problemas. Para 1917, su compañía había capacitado a casi 20,000 mujeres. Sus empleados llevaban un uniforme distintivo de camisas blancas y faldas negras. Para vender eficientemente, sus agentes de comisión visitaban hogares en Estados Unidos, ofreciendo su gama de productos. Esto, combinado con la intensa publicidad que Walker hizo, como en periódicos y revistas afroamericanos, llevó a que sus productos se vendieran en grandes cantidades. Walker no solo buscaba ganar dinero para ella misma. Ella retribuyó enseñando a otros afroamericanos habilidades esenciales como presupuestar, emprender y fomentar la independencia financiera. En 1917, estableció la Asociación Nacional de Belleza Cultural y Benevolente de los Agentes de Madame C. J. Walker. Ese año, la asociación tuvo una conferencia donde las mujeres discutieron sobre negocios y comercio. También se premiaron a quienes lograron mejores ventas y a quienes contribuyeron significativamente a organizaciones benéficas locales. En mayo de 1918, Walker se mudó a su casa Villa Luaro. Su mansión de estilo italiano le costó $250,000 construir y fue diseñada por un destacado arquitecto afroamericano llamado Werther Tandy. La casa está ubicada en Irvington-on-Hudson, Nueva York. Mientras estaba en Nueva York, Walker dio conferencias sobre los problemas políticos, económicos y sociales que existían en los Estados Unidos. Toda su vida defendió los derechos de los afroamericanos. En la Primera Guerra Mundial promovió un campo de entrenamiento para oficiales del Ejército Negro. También se unió al Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, y fue elemental en la organización del desfile de protesta silenciosa, al que asistieron alrededor de 10,000 afroamericanos para protestar contra los linchamientos y la violencia que enfrentaban los afroamericanos. Walker donó $5,000, equivalentes a $75,000 actuales, al Fondo Antilinchamientos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Sarah Walker falleció en su mansión el 25 de mayo de 1919 por insuficiencia renal e hipertensión, a los 51 años. El funeral se realizó en su hogar, Villa Luaro, y luego fue enterrada en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, Nueva York. Walker murió siendo la afroamericana más rica de Estados Unidos. Solo recientemente se había convertido en millonaria, ya que 2 años antes había declarado que aún no era millonaria, pero esperaba convertirse en una pronto, con el fin de usar ese dinero para el bien de los demás. Se estimaba que su patrimonio neto era de medio a $1 millón. En su testamento, dejó 1/3 de su patrimonio a su hija. Mientras tanto, el resto fue donado.
a varias organizaciones benéficas e instituciones. Lilia Walker, su hija, asumió la presidencia de la compañía Madame C. Busson, Timuelata Walker, y fue clave en el renacimiento de Harlem. El centro de teatro Madame Walker en Indianápolis comenzó su construcción antes de la muerte de Walker. Finalmente fue inaugurado en 1927. Por décadas, siguió como centro cultural clave para afroamericanos. El teatro, así como su mansión, Villa Liguaro, fueron posteriormente incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Finalmente, en 1981, la compañía manufacturera Madame C. Walker cesó operaciones. Como parte de su serie Patrimonio Negro, el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello de Walker en 1998. En honor al legado de Walker, Sundial Brands y Sephora lanzaron una línea de cosméticos llamada Madame C. Riohata Walker Beauty Culture. A continuación nos dirigimos a Illinois de 1870. La mujer conocida ampliamente hoy como Annie Malone nació como Annie Minerva Turnbull en el pequeño pueblo de Metrópolis, en el estado de Illinois, el 9 de agosto de 1877. Cabe señalar, algunas cuentas ponen mal su año de nacimiento como 1869. Su padre, Robert Turnbull, y su madre, Isabella Cook, habían sido esclavizados en Kentucky. Cuando estalló la Guerra Civil Americana en 1861, la pareja huyó al norte a Illinois, con Robert uniéndose finalmente al ejército de la Unión como parte del primer regimiento de caballería de Kentucky. Annie, la décima de 11 hijos, quedó huérfana junto con sus hermanos tras la muerte de sus padres cuando aún era joven. Después, Annie recibió algo de educación formal e interés en ciencias, sobre todo química, pero esto se interrumpió por sus circunstancias y frecuentes enfermedades. Se mudó a Peoria a principios de los años 90 del siglo XVIII siendo adolescente. Creciente ciudad de tamaño medio en Illinois, donde vivía Laura Roberts, la hermana mayor de Annie. Allí Annie trabajó por primera vez como peluquera y comenzó a mostrar interés en los productos de belleza y el estilismo del cabello en un momento en que la disponibilidad de nuevos productos y químicos estaba transformando la forma en que las personas podían potencialmente peinar su cabello. A inicios de 1900, cuando tenía unos 25 años, Annie ya sabía lo suficiente sobre el cuidado del cabello para abrir su propio negocio. Esto se basó en la ciudad de Lovejoy, Illinois, a donde se había trasladado a finales de los 1890. Aquí, Annie comenzó a vender aceites para el cabello, alisadores de cabello y una amplia gama de otros productos que afirmaban ayudar a estimular el crecimiento del cabello o curar la alopecia. El pequeño emprendimiento de Annie tuvo éxito debido a las cambiantes circunstancias sociales de la época. El cambio de siglo marcó el surgimiento de una clase media afroamericana en Estados Unidos, sobre todo en estados del norte como Illinois, donde no existían leyes de segregación ni Jim Crow. En este ambiente, muchas mujeres afroamericanas querían peinar su cabello de cierta manera para afirmar sus aspiraciones sociales y su estatus en la sociedad. Y así, había espacio para que empresarios como Turnbull pudieran ganarse bien la vida vendiendo productos de cuidado del cabello y belleza, dirigidos específicamente a las mujeres afroamericanas. Aunque le había ido bien en Illinois a principios de 1900, fue realmente cuando se mudó a la ciudad de St. Louis, en 1902, que Annie comenzó a tener un gran éxito en sus esfuerzos empresariales. La ciudad montañosa creció de solo 100,000 personas a mediados del siglo XIX a casi 700,000 personas, muchas de ellas afroamericanas, que se dirigían al norte desde el sur, segregado como parte de la Gran Migración, por lo que había un enorme mercado por capturar aquí. Abrió una tienda en Market Street y empezó a anunciar sus productos y servicios en barrios y periódicos afroamericanos. También logró expandirse a vecindarios blancos, empleando vendedores blancos. El negocio de Annie floreció gracias a un producto específico, uno que ella misma había desarrollado y que era bueno para alisar el cabello rizado afroamericano.
Su producto no dañó el cabello ni el cuero cabelludo, a diferencia de otros de la época, y fue exitoso entre sus clientes. Además, no dependía de las ventas del producto en una peluquería o salón, sino que iba de puerta en puerta en los barrios afroamericanos vendiendo el producto. Pronto fue lo suficientemente exitoso como para que ella empleara a otras personas para ayudar como parte de un equipo de ventas en crecimiento. En la década de 1910, fue una de las empresarias más exitosas del medio oeste estadounidense, cuando la economía y la fortuna de los afroamericanos estaban en auge. Aunque Annie Malone era una mujer muy exitosa para la década de 1910 y ganaba suficiente dinero para vivir bien, quería expandirse aún más. En 1917 fundó Poro College en St. Louis, una escuela de cosmetología ligada a su negocio de belleza y pensada para empoderar a mujeres afroamericanas. El complejo Poro College en St. Louis era muy grande e incluía oficinas comerciales de Milan, fábrica, aulas, centros de capacitación, laboratorios, auditorio, dormitorios, habitaciones para huéspedes y un almacén con centro de envío. Como tal, se convirtió en el principal centro de producción y envío de los productos de cuidado del cabello y belleza de Milán, al mismo tiempo que era un centro donde las mujeres venían a recibir capacitación en los tratamientos de cosméticos y cuidado del cabello que Milán ofrecía. Este era un negocio de franquicias, con mujeres afroamericanas que venían a entrenar en el colegio por él antes de dirigirse a otras partes del país, para iniciar sus propias ramificaciones del colegio por él. Malone estaba muy adelantada a su tiempo al integrar el colegio por él en la comunidad y convertirlo en un lugar donde los trabajadores tenían a su disposición los mejores servicios. El colegio, además de su función comunitaria, tenía sala de fumadores, cafetería, comedores, panadería, centro médico, lavandería, costurera, heladería, gimnasio y jardín en la azotea. Esto fue un precursor del tipo de campus que Apple y Google construirían en California muchas décadas después. El colegio por él tuvo un enorme éxito como franquicia empresarial. En el transcurso de los años 1920, capacitó a decenas de miles de mujeres jóvenes en los fundamentos de cosméticos y cuidado del cabello, quienes luego regresaron a sus propias ciudades y pueblos como embajadoras de la marca, a menudo almacenando los productos de belleza y cuidado del cabello de Malone en sus salones durante años por venir. El colegio por él capacitó a más de 70,000 mujeres entre finales de 1910 y principios de 1940. En su apogeo, a mediados de los años 20, empleaba unas 170 personas en St. Louis. Eventualmente, se encontraron sucursales franquiciadas de por ahí en toda América del Norte, y tan lejos como el Caribe, América del Sur, Filipinas y partes de África. Para entonces, Annie era una millonaria hecha a sí misma. Solo en 1926 pagó $40,000 en impuestos, el equivalente a cerca de $750,000 en el dinero de hoy, una suma enorme que indica la extensión de su imperio empresarial para ese entonces. Aunque generalmente llevaba un estilo de vida frugal, se dio el lujo en un símbolo de estatus específico, convirtiéndose, supuestamente, en la primera mujer en Missouri en poseer un Rolls-Royce. También distribuyó esta riqueza a través del Poro College de formas que incentivaron el negocio. Por ejemplo, las mujeres que habían trabajado como agentes para el negocio durante 5 años recibían un costoso anillo de servicio para reconocer su compromiso con Poro en ese aniversario. Annie Malone es conocida hoy como una de las 2 mujeres afroamericanas que se convirtieron simultáneamente en millonarias por cuenta propia en el periodo de entreguerras vendiendo productos para el cuidado del cabello y la belleza. Madame C. Ta Walker era la otra, y sus historias de vida estaban profundamente entrelazadas y se superponían en muchos aspectos. Madame C. Tuggoata Walker, contemporánea de Annie, nació como Sarah Breedlove en Luisiana en 1867. Como Annie, nació de esclavos liberados y quedó huérfana joven. De adulta también se mudó a St. Louis, donde en 1904 empezó a ir a trabajar para Annie. Permaneció más de un año antes de irse a Denver, Colorado, con su hija y su esposo, Charles Walker.
En Colorado, Walker abrió su propio negocio de cuidado del cabello con un producto muy parecido al que Annie vendía en St. Louis. Usaba vaselina, azufre y otros ingredientes para alisar el cabello muy rizado. La compañía Madame C. por Correata Walker que ella estableció se volvió muy exitosa y gran parte de su modelo de negocio reflejaba el de Annie Malone en St. Louis. Entonces no es sorprendente que Annie pronto acusara a su ex empleada de haber robado sus ideas y propiedad intelectual. La acusación no avanzó y el negocio de Walker siguió creciendo. Entre 1910 y 1920, ambas empresas se volvieron multimillonarias, pero la compañía de Madame C. Queedy Walker fue más exitosa y es más recordada hoy. Walker no reconoció el impacto de Annie Malone en su vida y negocio, aunque fue ella quien la entrenó y sentó las bases de la industria. Quizá te preguntes por qué Annie Turnbull es más conocida como Annie Malone. ¿Cómo habrás adivinado? Fue por sus asuntos matrimoniales. Annie se casó con Nelson Pope el 25 de junio de 1902, poco después de mudarse a St. Louis. Se sabe poco de este matrimonio, que terminó en fracaso y divorcio en 1907. Luego vivió varios años con su hermano William en Pine Street, St. Louis. Annie adquirió el apellido Malone en 1914, cuando a finales de esa primavera, se casó con Aaron A. Malone, un ex profesor de escuela que había cambiado de carrera para convertirse en vendedor de libros religiosos de puerta en puerta. El segundo matrimonio fue feliz al inicio, y años después Aaron se unió al negocio de Annie, fabricando su tónico capilar a finales de los años 1910. Las cosas empeoraron en los años 20, quizá porque Annie viajaba mucho mientras su empresa crecía. En 1927, Aaron solicitó el divorcio, exigiendo la mitad de su negocio como parte del acuerdo, alegando que él había ayudado a construirlo. El caso atrajo gran atención de la prensa en St. Louis y otros lugares, y Annie logró un acuerdo de $200,000, una fortuna en los años 20, que le permitió conservar el control de la empresa. Aunque su vida matrimonial había sido tumultuosa, Annie compensó su agitación doméstica invirtiendo su riqueza en numerosas empresas filantrópicas en los años 20 y 30. Por ejemplo, hizo grandes donaciones a la Facultad de Medicina de la Universidad Howard, una institución de investigación históricamente negra en Washington, Distrito de Columbia. Años después, la universidad le otorgó un título honorífico. Sin embargo, su filantropía más prolífica, que claramente estaba cerca de su corazón dada su propia infancia, fue en apoyo al hogar de huérfanos afroamericanos de St. Louis, al que donó el equivalente a millones de dólares en términos modernos durante los años 1920 y 1930, sirviendo en la junta directiva durante gran parte de ese tiempo. Después de su divorcio en 1927, Annie comenzó a trasladar su negocio a Chicago y finalmente se mudó allí misma en los años 30. Tal era su riqueza en ese momento que pudo comprar una cuadra entera de propiedad. Pero siguieron tiempos más sombríos. Aunque el pobre viejo colegio sobrevivió al desplome de Wall Street y la Gran Depresión, su negocio se redujo considerablemente durante gran parte de los años 30. Y esto, combinado con múltiples demandas con las que Annie tuvo que lidiar mientras las personas intentaban reclamar parte de su riqueza, aseguró que ella estuviera escasa de efectivo para mediados de los años 30. Vendió algunas de sus propiedades en St. Louis para compensar y se mantuvo a flote. En 1939, el edificio original de Porter College, en Ferdinand Street, St. Louis, se convirtió en la primera escuela de derecho afroamericana en Missouri. Para entonces, Annie estaba reduciendo su participación en el negocio en gran medida, que siempre había funcionado como una franquicia, y tomó una nueva vida sin su compañía a finales de los años 30 y durante los años 40. Annie vivió sus últimos años en Chicago y South Parkway. Tuvo un derrame cerebral a finales de la primavera de 1957 y murió poco después en el Hospital Provident a los 79 años. Hoy, su papel como una de las primeras millonarias hechas a sí mismas y grandes filántropas afroamericanas ha sido conmemorado en numerosos libros,
programas de televisión y un desfile en St. Louis cada año, que honra su caridad hacia los orfanatos de la ciudad e instituciones infantiles. Notablemente, aparece en la serie de Netflix del 2020 Self-Made, que se basa en la vida de Madame C. Atwater, pero esto ha llevado a algunas críticas ya que Malone, quien ha sido descrita como una amiga de toda la humanidad, es retratada como una villana aquí. Nuestra última historia nos lleva al Mississippi del siglo XIX. Alelia Walker, conocida en la historia, nació como Alelia McWilliams el 6 de junio de 1885 en Vicksburg, Mississippi. La madre de Alelia, Sarah Breedlove, nació en extrema pobreza en la zona rural de Luisiana en 1867. Ella fue el primer miembro de su familia en nacer libre, y sus padres y hermanos mayores habían sido esclavizados antes de la Guerra Civil Americana y la Ley de Emancipación. Huérfana a los 7 años, Sarah se mudó a Vicksburg, Mississippi, y trabajó como sirvienta doméstica. Aquí se casó con un tal Moses McWilliams cuando tenía solo 14 años de edad, y 3 años después su matrimonio resultó en Lilia, su única hija. Se sabe poco del padre de Lelia, Moses, y no está claro su edad al casarse con Sarah. Él no tuvo un papel importante en la vida de Lelia, pues murió en 1887 cuando ella tenía 2 años. En años posteriores, Lelia tendría 2 padrastros diferentes, un hombre llamado John Davy, con quien su madre se casó en 1894, y permaneció casada hasta que se divorciaron en 1903, y Charles Joseph Walker, un vendedor de publicidad de periódicos con quien Sarah se casó en 1906. La vida de Lelia está ligada al éxito empresarial de su madre. Después de que murió el padre de Lelia, ella y su madre se mudaron a St. Louis, Missouri, donde los tíos de Lelia se habían establecido algunos años antes. Fue aquí donde Sarah comenzó a aprender sobre el cuidado del cabello en los años 90 del siglo XVIII, inspirada en cierta medida por sus propios problemas con la caspa y las afecciones del cuero cabelludo. Luego, cuando la Feria Mundial se celebró en St. Louis en 1904, Sarah fue contratada como vendedora por Annie Malone, una empresaria afroamericana de productos para el cabello que tenía un puesto en la feria. Esa experiencia permitió que Sarah se independizara y abriera su empresa de cuidado del cabello. Poco después, cuando se casó con su tercer esposo, Charles Joseph Walker, tomó sus iniciales y comenzó a referirse a sí misma como Madame C. Pohiata Walker, y llamó a su negocio la compañía Madame C. Pohiata Walker. La compañía Madame C. Pohiata Walker tuvo éxito rápidamente. Sarah y su esposo, Charles, recorrieron muchos de los estados del sur para generar negocios, mientras que Lilia, quien había pasado algún tiempo estudiando en el Knoxville College en Tennessee, a mediados de los años 1900, fue puesta a cargo de una operación de pedidos por correo que se estableció en Denver, Colorado, estratégicamente ubicada entre las costas este y oeste. En esa época, Lilia empezó a llamarse Elilia Walker, usando el apellido de su segundo padrastro, y añadiendo una A a Lelia para aligerar su nombre cristiano. A inicios de 1910, la compañía Madame C. Pohiata Walker estaba en auge. El modelo de negocio de Sarah implicaba entrenar a jóvenes mujeres afroamericanas como vendedoras regionales que vendían una variedad de productos que la compañía fabricaba, incluyendo sus propios champús para la pérdida de cabello, peines y pomada, o cera que se publicitaba como estimulante del crecimiento del cabello. Para mediados de los 1910, la compañía empleaba a miles de vendedoras en todo el país, y Sarah se había convertido en una millonaria hecha a sí misma, posiblemente la primera millonaria hecha a sí misma en la historia de Estados Unidos. Alelia participó en el negocio de su madre durante estos años. Tras fundar el centro de pedidos por correo en Denver, se mudó a Pittsburgh para supervisar una nueva oficina. Los años 1910 se le puso a cargo de las ventas de la compañía en la costa este de América. Se unieron 2 edificios de 5 pisos en la calle West 136th en Harlem, Nueva York, para ser la sede de la compañía.
El primer piso servía como el salón de cabello de la compañía Walker. El segundo piso era el Colegio de Cultura de Belleza Lelia, donde se capacitaba a las vendedoras y estilistas de la compañía Walker. El tercer, cuarto y quinto piso fueron el hogar y espacio privado de Alelia para recibir invitados. La madre de Alelia murió el 25 de mayo de 1919 por insuficiencia renal a los 51 años. Con su muerte, Alelia se convirtió en presidenta de la compañía Madame Seppo J. Walker y también en millonaria por derecho propio. Su fortuna equivaldría a más de $20 millones en el dinero de hoy, y Alelia tenía la intención de gastar esto en diversas empresas sociales y culturales. Como tal, mientras permaneció como presidenta de la compañía Walker durante toda su vida y continuó actuando como la cara de la marca, no se hizo cargo de la gestión diaria de la empresa a principios de los años 1920. En cambio, la gestión se entregó a un equipo que la dirigió desde la oficina principal en la ciudad de Indianápolis, donde se había construido y abierto el principal centro de distribución de la empresa en 1917. Fue después de su mudanza a Nueva York y la muerte de su madre que Alelia entró en la actividad por la que sería más aclamada. Este fue su papel como mecenas y participante en el renacimiento de Harlem. Harlem y el Alto Manhattan fueron originalmente un asentamiento holandés en Nueva York, nombrados por la ciudad de Harlem, en los Países Bajos. Durante el siglo XIX, especialmente tras la Guerra Civil Americana y durante la gran migración del siglo XX, el barrio se volvió mayoritariamente afroamericano, pues millones migraron de zonas rurales del sur a ciudades. A inicios de los años 20, Harlem florecía gracias a la mejora material de los afroamericanos y la llegada de nuevo dinero por el auge económico de los felices años 20. Fueron estas circunstancias las que llevaron a la compañía Walker C. Tecochita a establecer sus oficinas en Nueva York, aquí a finales de los años 1910. En los años 1920, Harlem vivió un renacimiento cultural y social de la escritura, poesía, música, arte y moda afroamericana, conocido como el Renacimiento de Harlem. Alelia no fue una escritora o artista significativa en sí misma, pero utilizó su considerable riqueza en los años 20 para proporcionar patrocinio a numerosas figuras que sí lo eran. Incluyeron a John Rosamond Johnson, compositor y cantante destacado en los años 20, y a los poetas Langston Hughes, Countee Cullen, artistas de cabaret, voleibol y comediantes Bert Williams y Florence Mills. Alelia convirtió parte de su enorme mansión en Harlem en un salón literario que albergaba reuniones y fiestas en las que algunas de estas figuras interactuaban y compartían sus ideas sobre su trabajo. Muchas de estas fiestas eran glamurosas, extravagantes y enfocadas en el placer de su trabajo. Como resultado, probablemente casi todo Harlem habría querido asistir, y a pesar de las varias cientos de invitaciones que emitía para cada evento, llegarían cientos más. Su apartamento estaba tan lleno de invitados como un metro de Nueva York en hora pico. Sin embargo, parecía que a muchos les gustaba el aglomeramiento. Mientras algunos, como Hughes, elogiaron sus acciones, la diosa alegre del Harlem de los años 20. Otros, como Roy Otley, la describieron como la millonaria de caoba que gastaba dinero imprudentemente y vestía ropa extravagante. Estas fiestas propiciaron la interacción entre comunidades, pues poetas, escritores y artistas blancos del Greenwich Village asistían a los eventos de Alelia. En 1927, remodeló un piso de su casa y lo llamó la Torre Oscura para celebrar más eventos y fiestas. Su patrocinio llegó a la comunidad y Alelia participó en varios grupos religiosos y comunitarios en Harlem en los años 20. Participó en comités que desarrollaron el área y gestionaron su financiamiento. Me interesaba impulsar grupos de mujeres en Harlem en la época de entreguerras. Y esto tuvo impacto. Hoy se atribuye al renacimiento de Harlem el haber dado a la comunidad afroamericana en Estados Unidos un nuevo sentido de identidad y orgullo,
lo que contribuyó al desarrollo del movimiento de derechos civiles que en los años 50 y 60 terminó con la segregación en América. Elilia marcó la historia estadounidense en los años de entreguerras al unirse al movimiento. Elilia viajó mucho en los años 20 y buscó conectar con culturas e ideas internacionales para llevarlas a Harlem. En 1921 hizo un viaje de 4 meses por Europa, visitando Niza, Monte Carlo y pasando tiempo en París, la capital cultural de los años 20. También visitó Londres, Nápoles y Roma durante su estancia en Europa. Sin embargo, su viaje internacional más destacado fue a África en 1922. Allí pasó por el Cairo rumbo a Addis Abeba, capital de uno de los pocos países africanos no gobernados por potencias europeas en ese momento. El Imperio de Abisinia, que corresponde a la Etiopía moderna. Allí se reunió con el emperador Sudichu, gobernante del imperio, y con Haile Selassie, futuro emperador y regente en los años 20. Como muchos, Elilia se inspiró en el Estado africano local, lo que la llevó a participar más activamente en el renacimiento de Harlem al volver a América. Alelia se casó 3 veces. Su primer matrimonio fue con un camarero de hotel llamado John Robinson. No está claro cuándo se casaron exactamente, pero debió haber sido cuando ella era relativamente joven, a mediados de los años 1900. La unión fue problemática y la pareja se separó, pero no se divorciaron hasta 1914, cuando Alelia se mudó a Nueva York. Fue poco después de su separación informal que Alelia adoptó a una niña de alrededor de 15 años llamada Ferry May Bryant, quien tomó el nombre de May Walker. Ella sería la única hija de Alelia y nunca tuvo hijos biológicos. Siguió casándose en los años siguientes. En 1919, cuando fue presidenta de la compañía Madame C. Otta Walker, se casó con Wiley Wilson, médico de quien se divorció tras unos años. En noviembre de 1923, mientras Alelia estaba pasando por su divorcio, organizó para que su hija se casara con el Dr. Gordon H. Jackson, el nieto de un rico comerciante de carbón de Cincinnati. Como muchas socialites, esta era una ocasión para unir familias distinguidas. Delilia gastó $42,000, unos 600,000 actuales, en el evento. La boda fue el evento social de Harlem del año, reuniendo a más de 9,000 personas en la mansión Irvington de Walker, Villa del Guaro. Sin embargo, había un problema importante. May, la hija de Walker, amaba a otra persona. Aunque el matrimonio continuó y tuvieron un hijo, se divorciaron un año después. Por estas fechas, Alelia finalizó su segundo divorcio y pronto se casó con el Dr. James Arthur Kennedy en 1926. Sin embargo, esta unión también terminó en divorcio a principios de 1931. A pesar de estos matrimonios, la sexualidad de Alelia ha sido objeto de discusión. Su salón en Harlem se convirtió en un ambiente acogedor durante los últimos años de 1910 y los años 1920 para los miembros que eran partes conocidas de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de la época. Varios personajes destacados del renacimiento de Harlem decían que el ambiente sexual en sus fiestas era tan permisivo como permitían los años 20. Esto ha llevado a considerable especulación de que la misma Alelia era lesbiana o bisexual, y esto ha aumentado en años recientes bajo su representación en la serie de Netflix Self-Made. En el programa, ella tiene una relación romántica con un personaje llamado Esther, y esto causa tensiones con su madre. Sin embargo, en realidad, esto fue completamente inventado por los creadores del programa, y hay poca evidencia que respalde esta hipótesis. Por lo tanto, aunque sus puntos de vista sobre la sexualidad eran completamente liberales, no sabemos de ninguna relación sostenida que ella tuviera con otra mujer y sus 3 matrimonios, cada uno llegando rápidamente después de su anterior divorcio, parecerían sugerir que Alelia era heterosexual.
Alelia murió relativamente de repente el 17 de agosto de 1931 a la temprana edad de 46 años. La causa fue una hemorragia cerebral por hipertensión, condición que también causó la muerte prematura de su madre. En su funeral días después en la Séptima Avenida, miles de residentes de Harlem asistieron a una gran fiesta. Fue enterrada en el cementerio Woodland en el Bronx junto a su madre. El poeta de Harlem Langston Hughes bautizó su muerte citando: "El fin de los tiempos alegres en Harlem". Tras la muerte de Alelia, su hija May asumió la dirección de la compañía Madame Zephina Walker. La empresa vivió tiempos difíciles durante la Gran Depresión, que duró hasta mediados de los años 30, y desplomó las ventas. May vendió parte de los activos de su madre adoptiva y mantuvo la empresa, permitiendo que su hija, Alelia May Perry Bundles, fuera la cuarta presidenta en el periodo de posguerra, cuando la empresa volvió a ser rentable. La empresa cerró sus puertas en 1981, pero en 2020, Sandial Brands revivió el nombre de la marca. Esto fue en parte para aprovechar los beneficios de la serie de Netflix Self-Made sobre Madame C. Gerida Walker, donde Alelia es relevante. En años recientes se ha discutido mucho sobre su vida. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estas personas, espero que lo hayan encontrado interesante. Este fue un video de estilo compilatorio, déjame saber qué te pareció el formato abajo en los comentarios. Si ya viste alguno de estos videos o personas de la compilación, disculpa. Espero que hayas aprendido algo y no hayas visto todo lo aquí cubierto. Déjame saber si quieres más de estos en los comentarios abajo y también para cualquier otra sugerencia. También asegúrate de dejarlos abajo en los comentarios. Espero que ustedes estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Los veré en el próximo Vidas Olvidadas. Gracias.